En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento de las líneas bases funcionales del módulo de proyectos de medida y verificación de EMIO. Para ello, tenemos que ir al módulo de proyectos y a la sección líneas base. Aquí podemos administrar las líneas base, tanto periódicas como funcionales. Las líneas base funcionales se distinguen de las periódicas en que, a diferencia de las periódicas que van repitiendo el mismo valor indefinidamente en el tiempo, las líneas base funcionales crean una fórmula, una función de valores con respecto a otras variables y permiten que los valores vayan evolucionando en el tiempo, con respecto, por ejemplo, a la temperatura exterior o a la producción. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo esta sería una línea base periódica. Como vemos, siempre va repitiendo los mismos valores en el tiempo, y aquí vamos a ver la diferencia con una línea funcional en la que vemos cómo los consumos no se repiten de la misma forma en el tiempo, sino que van evolucionando y van cambiando con respecto a otras variables externas, lo cual permite que se vayan ajustando a consumos como podrían ser la climatización o otros consumos que dependen de otras variables. Para crear una línea base funcional, vamos a ver primero cuáles son los parámetros que tiene. Como toda línea base, tiene un nombre y un sensor y un campo sobre el cual se va a generar la línea base. En este caso vamos a elegir el tipo de línea base funcional, y cuando elegimos este tipo de línea base nos permite elegir el intervalo de valores hora, día, semana o mes. Esto quiere decir que la línea base, si elegimos intervalo de valores hora, va a generar un valor para cada hora de la línea base. Si elegimos día, va a crear un valor para cada día, semana un valor para cada semana y mes un valor para cada mes del periodo en el que genera valores la línea base. Como las líneas periódicas, también tiene un inicio y fin del periodo de referencia, que va a ser el periodo en el cual se va a evaluar o crear la línea base. Y en la pestaña funcional, aquí podemos introducir la fórmula de los valores que van a crear los valores de la línea base en el tiempo. Además, en las líneas base funcionales tenemos que introducir también el error estándar, según está definido en las normas EBO 50001, ya que el sistema no puede generarlo automáticamente por poder provenir estos datos de datos externos al sistema. Al igual que las líneas base periódicas, también se puede elegir un horario semanal, unos días de la semana y unas exclusiones de ciertas fechas. En las líneas base funcionales, además, debemos introducir las variables que van a formar parte de la fórmula. Podemos añadirlas o podemos editarlas. Tenemos que darles un nombre que va a ser el mismo nombre que va a tener la variable en la fórmula de la línea base. Podemos elegir un sensor y un campo. En el caso de ser un sensor meteo o un sensor de temperatura, podemos elegir también si cogemos la temperatura tal cual o elegimos grados día de calefacción o refrigeración con una referencia que podemos introducir. Hay dos formas de crear las líneas base funcionales. La primera es, como hemos visto, crearla de forma manual, introduciendo a mano la fórmula de valores, los horarios semanales y las exclusiones de fechas, así como el error estándar y las variables. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo en EMIOS, y es yendo al módulo de sensores, a la sección de estadística y a la pestaña de correlación. Aquí podemos crear estudios de correlación, por ejemplo, de la temperatura con respecto a un consumo. Por ejemplo, vamos a coger el hotel. Hicimos un intervalo y un periodo.
Vamos a coger, por ejemplo, desde inicios de 2016. Aquí vemos el comportamiento del consumo con respecto a la curva de correlación que ha creado la herramienta. Aquí tenemos la función de correlación y el error estándar, así como el coeficiente de variación. Y si queremos crear una línea base con esta fórmula, si eligiésemos aquí también un horario semanal o un horario para cada día y una exclusión de fechas, no tendríamos más que darle al botón de añadir línea base y ponerle un nombre. Aquí podríamos ponerle el nombre que fuese y al darle al botón se añadiría la línea base directamente en el módulo de proyectos de medida y verificación. Vamos a hacer una un poquito más compleja. Vamos a crear una multivariable en la cual vamos a incluir no solamente temperatura, vamos a ponerle grados día de calefacción y grados día de refrigeración. Vamos a poner grados día de calefacción, por ejemplo, en 10, grados día de refrigeración en 15. En este caso, las funciones de correlación son lineales con respecto a las diferentes variables y podemos encontrar el error estándar y el coeficiente de variación y el de correlación al ser una función lineal. Vamos a excluir, por ejemplo, sábados y domingos para hacer una prueba de concepto y añadir un día de exclusión, formato, y esto lo vamos a añadir como una línea base, que la vamos a llamar tutorial línea funcional. Si ahora nos vamos a la sección de proyectos líneas base, vamos a ver cómo se ha creado la nueva línea base funcional con las dos variables que le hemos introducido en el informe de correlación, grados día de calefacción con referencia 10 y grados día de refrigeración con referencia 15. Y si lo editamos vamos a ver cómo tanto el sensor como el intervalo, el inicio del periodo de referencia, que como hemos puesto en el informe de correlación ha sido el 1 de enero de 2016, así como directamente la función de correlación que ha creado el sistema y el error estándar, se han copiado directamente en la línea base. También se han copiado los horarios semanales que hemos creado. Por ejemplo, hemos excluido aquí el sábado y el domingo en el informe de correlación, se ha copiado directamente, o las fechas de exclusión. Si vamos al informe de simulación, podemos también explorar de forma visual cómo esta línea base se ajusta a los consumos reales. Como hemos excluido los sábados y los domingos, vemos que esos días no están incluidos en la línea base y vemos cómo los consumos se van ajustando a la línea base que hemos creado. Aquí tenemos las diferencias de cada uno de los días de la línea base con respecto a los consumos reales o el error acumulado del modelo. En diferentes vídeos podremos ver cómo incluir excepciones en las líneas base para, por ejemplo, poder corregir este valor atípico que nos ha surgido en la línea base o en estos momentos en los cuales la línea base genera valores muy alejados del consumo real de la instalación.